prototipos pueden funcionar como un medio de exploración, de interrogación para el diseño. La manifestación física de los prototipos se puede evaluar y servir como retroalimentación a partir de la cual se pueden generar iteraciones futuras. Esto le agrega un nivel de complejidad al proceso de diseño cada vez incremental y de mayor sofisticación. Así el proceso de diseño es intervenido por sus predecesores, o sea, en las generaciones anteriores, las iteraciones anteriores, y su experiencia de cada iteración lo que busca es que el prototipo, una vez probado y aceptado, se convierte en el arquetipo de decisiones posteriores. Mark Perry explica que el arquetipo aquí se toma como el patrón o modelo original del que se copian todas las cosas del mismo tipo o en el que se basan en un modelo o una primera forma, el prototipo, ¿sí? Entonces, a ese fin, voy a presentarles primero un pequeño ejercicio que, que realicé solamente como para empezar a despertar lo que puede empezar a suceder en sus talleres, ¿verdad? Desconozco las agendas de investigación y las preguntas que están haciendo hasta el momento, pero yo me planteé una simple pregunta, un ejercicio que podía ser una matita rápida de 5 o 10 minutos y fue simple. O sea, un papel A4 es un papel como de doble el tamaño de oficina, digamos, 11 por 17 pulgadas, pero inherentemente no tiene una capacidad estructural, no soporta su propio peso, ella se dobla, se despliega. Pero entonces, eh, esa fue la pregunta que me puse solamente como para hacer el ejercicio. Cuando yo inicio este tipo de ejercicios, típicamente me enfoco en 3 puntos de partida y se los recomiendo como metodología, no como una prescripción a todos los procesos que llevan, pero esta metodología en particular a mí me funciona mucho para este tipo de procesos. Y es que yo parto desde la materialidad, la técnica o la geometría, uno de los tres, y de ahí oscilo entre uno y el otro. Entiéndase que si yo tengo un entendimiento de, por ejemplo, en este caso, la materialidad no es un punto de partida porque ya sé que estoy trabajando con un papel, pero lo que no sé es cómo vuelvo ese papel en una estructura. Entonces, inmediatamente mi enfoque se fue hacia cómo yo utilizo una técnica para construir con el papel. Si alguno de ustedes es diseñador o ha tenido un diseñador en la casa, tal vez se ha topado con este libro, Folding Techniques for Designers. Pueden conseguir una versión Kindle como por $4. Es muy vacilón para este tipo de cositas, pero principalmente yo sabía que doblando el papel, haciéndole pliegues, yo podría darle una estructura. En este caso, simplemente la coloco entre una batería y su cargador, pero pueden ver que ya tiene una capacidad estructural que carecía antes del pliegue, ¿verdad? Entonces el pliegue siendo la técnica. Ahora, el pliegue que estaba haciendo me permitía solamente hacer un elemento lineal, ¿verdad? Entonces la primera pregunta en el paso, la próxima pregunta en el proceso de prototipaje es cómo yo convierto ese elemento lineal en algo que me dé una forma. En este caso, la forma empieza a ser curvilínea, pero si notan en los modelos, lo que hago es simplemente extraer partes del mismo pliegue para poder permitir, en lugar de forzar la compresión del material, poder permitir que él mismo se doble. Y se observan en la imagen del lado derecho donde empieza a agarrar un carácter curvilíneo, pero todavía no tengo necesariamente un acercamiento a una estructura, simplemente tengo como un primer insumo, ¿verdad? Entonces, ese elemento, ese insumo, que yo sé que cortándole pedacitos, yo lo puedo hablar, el elemento lo traspasa a un sistema, ¿verdad? Y la idea de hacer este sistema es simplemente comprobar qué tipos de forma en realidad podrían lograrse eh, con el elemento dentro de este sistema y para generar una bóveda en este caso, ¿verdad? El ejercicio es algo ingenuo, no busca responder cosas muy complejas, pero dentro de esto se generan estos dos prototipos. Yo aquí tengo la maquetita que en realidad si la pueden ver solamente para ilustrarse la escala, yo ella la puedo manipular y básicamente ver cómo se comprime, cómo se expande, pero lo principal que me genera es una oportunidad para generar diferentes tipos de prototipos para la próxima generación de estudio, ¿verdad? Entonces, solamente les quería iniciar con este pequeño ejercicio para que más o menos vieran los 3 proyectos que yo les voy a enseñar con esta misma linealidad, aunque no, es una que yo estoy construyendo, pero básicamente cómo se pasa de una idea inicial
se prototipa y continuamente busca madurar en fin de contestar esa pregunta inicial de investigación, ¿verdad? Yo les voy a presentar tres proyectos que yo considero que hablan de la validez de esta metodología dentro del campo de diseño a tres diferentes escalas. Una es la escala de objeto, otra es una escala de instalación como de arte de un cuarto, y otra es a una escala 1:1, que nosotros nos referimos a una escala construida ya a escala real. El proyecto del objeto son los drawing instruments de Natchard y Perry Culper. Los instrumentos de dibujo de Natchard cuestionan el rol del medio con el que dibujamos arquitectura, ¿verdad? Principalmente que los instrumentos que nosotros utilizamos son para representar de una manera determinada el dibujo, y no hay crecimiento entre el desplazamiento entre la idea y el desplazamiento del trazo. Entonces, estos instrumentos buscan captar todos esos momentos entre el desplazamiento del medio. Entonces, estos instrumentos, mediante el lanzamiento de pintura entre ellos, alterando la forma de lo proyectado y creando una condición indeterminada de dibujo, lo que buscan es cuestionar el rol del dibujo dentro de nuestro oficio. Típicamente, cuando a nosotros nos nace la inspiración o tenemos una idea que ocupamos plasmar en papel últimamente, estamos poniendo la idea en un papel o en una computadora para poder conversar y discutir entre nosotros, ¿verdad? Los instrumentos buscan dar como un grado, una armadura precisa que brinda oportunidades para la adaptación y la improvisación a través del lanzamiento de la pintura. La propuesta trata de fabricar instrumentos para producir dibujos desde una condición indeterminada. Esto puede parecer paradójico hasta que evaluamos cuán prescriptivos se han vuelto los mecanismos y convenciones del dibujo arquitectónico, especialmente con todas las características útiles en los que los programas de modelado y dibujo digital que logran anticipar las cosas que haríamos los arquitectos, ¿sí? Entonces, quizá haciendo la provocación que con las herramientas que nos brindan el software con el que dibujamos pueden ser algo restrictivas y nos limitan a sus propias capacidades. Entonces, cada una de las generaciones de los instrumentos evolucionaron haciendo conexiones entre el contenido y la técnica, entre el instrumento y el medio. En lugar de ser prescriptivos o cerrar el significado de las cosas, esos instrumentos aparentan apuntar a mantener el significado vivo y abierto. Esto es importante para el trabajo de Culper, porque aunque las catapultas de lanzamiento de pintura tienen una puntería precisa, o sea, ellas saben en qué dirección la están tirando, su desempeño tiene una baja precisión de previsibilidad en términos de lo que va a ocurrir en el momento que cae la pintura. Entonces, lo interesante en esto es que crea una inversión en las relaciones familiares entre la idea y técnica, como la máxima precisión de fabricación frente a la mayor incertidumbre. O sea, la fabricación de estos objetos hiperprecisos no cae en vano, ya que la autoridad otorgada por los instrumentos aparentemente dictan otro tipo de licencia y digamos que campo de estudio a los dibujos que fomentan producir significados imprecisos sin anunciar cuáles son estos significados. Entonces, la precisión de estos objetos es conceptual, no es en la proyección del dibujo, ¿sí? Entonces, es una provocación interesante, pero es muy bonito verlo en cómo cada una de las iteraciones van aprendiendo una de la otra, ¿verdad? Ahora, esto es un campo de estudio que se desplaza probablemente a través de una década, en los 90s, para Natchard y Culper.
Perry Culper, pero es bonito ver cómo esa idea es perseguida a través de varias iteraciones. Y con ese mismo afán les quiero presentar el trabajo de Philip Beasley, no, en realidad creo que su nombre es francés y lo estoy pronunciando mal, pero Hilizoid Ground Component System. Estas instalaciones buscan perseguir una idea que Philip venía trabajando desde los 90s con unas instalaciones que él hacía orgánicas que podían ser absorbidas por el entorno natural que lo rodeaba. El concepto Philip Beasley de lo gilozoico lo venía construyendo con estas instalaciones, pero en términos reducidos se explica que toda la materia, tanto animada como inanimada tiene vida. A esta idea ahora podemos agregar mundos artificiales, digitales, pero esencialmente los entornos construidos por Beasley invierten en la relación de sujeto-objeto porque sus instalaciones responden a la presencia humana. No sé si notan en la presentación, al lado izquierda se ven unas siluetas, por ahí perdidas se podría ver otra sombra de una persona, pero básicamente cada una de las instalaciones responde a la presencia humana y eso es a lo que se refiere Beasley con invertir la relación de sujeto-objeto, donde el objeto nos volvemos nosotros y el sujeto se vuelve la instalación, invirtiendo algunos paradigmas modernos que se entienden hoy en día. La membrana visible está interconectada y su infraestructura forma una idea que se viene trabajando por bastantes generaciones, pero en esencia su, su, su feedback que recibe de la gente lo vuelve en un material vivo que de nuevo es como esta idea que se ha ido depurando a través de varias generaciones de instalaciones, pero fomenta intercambios dinámicos de materiales y tecnologías vivas y eso es concebido como una de las primeras etapas de la arquitectura, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con la arquitectura, cómo el usuario se relaciona con la arquitectura es una pregunta que nosotros como arquitectos diseñadores nos hacemos constantemente, pero esta provoca la pregunta de qué sucede cuando nosotros nos tenemos que, cuando la arquitectura se adopta a nosotros mismos, ¿ok? Y ya en este último les voy a presentar un proyecto mío propio, junto con Ankai Kuo, Eugenia Spiridonos, Eleni Mekirahan. Este proyecto lo construimos en Hook Park, Inglaterra. Quiero empezar eh, con esta quote de Norman Foster que básicamente nos explica que los procesos de construcción y de área de arquitectura tradicionalmente estaban unidos, ¿verdad? No eran divisibles. Dependiendo de con quién tienes esta conversación, te podría de apuntar a un momento en el tiempo diferente, pero después, prácticamente después del Renacimiento europeo, se ve una división de la práctica de arquitectura como una de ideas humanista y otra por acá de fabricar la idea, ¿verdad? Entonces hace esa separación y este trabajo es el resultado de una continua búsqueda de unificar esos dos procesos. No sé si de nuevo, ¿verdad? Porque estoy seguro que alguna gente aún lo practica, pero quizá darle un foro más grande. El proyecto Sómedo es es una cubierta formada con una red en diamante, anticlástica, curvilínea, que básicamente buscaba explorar el comportamiento mecánico inherente en la madera como un elemento de tensión, ¿verdad? Lo cual es decir que cómo funcionaría como un cable, ¿verdad? Lo cual es algo, una pregunta tal vez algo extraña, porque típicamente vemos eh, la madera sometida a cargas de compresión como una columna o cortante como una viga, ¿sí? Entonces, toda la investigación nació desde una pregunta que me hice al inicio o sea, si ven el tronco, digamos que
el tronco de un árbol cortado, si pueden ver en un microscopio, lo que van a ver es una imagen muy parecida a lo que ven en la izquierda, que son todas estas celdas. Esas celdas es una fibra, básicamente, es como una pajilla que va desde la raíz del árbol hasta la cumbre. Cada una de ellas continúa, ¿verdad? Entonces, la idea, algo ingenua, pero la idea era que esencialmente es un cable. O sea, es un cable, son fibras entrelazadas. El cable es infinitamente variable, es orgánico, pero en teoría es un cable, ¿verdad? Ahora suena algo ingenuo o algo extraño agarrar un tronco y jalarlo de los lados, ¿verdad? Pero si la madera es suficientemente fuerte, sabemos que los cables nunca son gruesos, siempre son delgados, ¿verdad? Entonces, si funciona como un cable, debería funcionar como un cable delgado, ¿verdad? O por lo menos siguiendo esa lógica, ¿verdad? Sí nos encontramos con una, una escasez de literatura en el tema. Supongo que su aplicación es algo extraño, entonces no mucha gente lo ha investigado, pero bellamente esto nos obligó a fabricar nuestros propios instrumentos de estudio, ¿sí? O sea, nuestras propias maneras de comprobar y probar qué era lo que, que era nuestra sospecha de que esto funcionaba como un cable. Esto es una maquinita que nos hicimos para simplemente romper las piezas bajo tensión, ¿verdad? Dentro de todo esto entra la cultura de prototipaje. Nosotros hacemos una maquinita para probar nuestro prototipo de muestra, pero es importante dentro de ese mismo proceso de prototipaje evaluar diferentes muestras, el comportamiento de diferentes maderas, también de diferentes juntas, cuáles son las tolerancias necesitadas para crear una junta a esa escala. En estas pruebas, la sección más delgada medía 5 por 5 milímetros. Entonces, eh, las preguntas abundaban, ¿verdad? Pero a través de la ruptura de estos elementos, lo que se evidenció es que ocupamos saber cómo articular un pedazo con otro pedazo, porque si sabemos algo de un árbol es que crece de manera irregular en la naturaleza, dependiendo de qué tan controlado sea su crecimiento, puede crecer muy irregular, y encontrar una tirita larga y con la misma línea va a ser muy, muy difícil. Entonces, inmediatamente nosotros sabíamos que teníamos que encontrar una manera de articular un pedazo de madera con otro. Ahora, dentro de la misma cultura de prototipaje, cuando probamos estas tiras, como ven al lado derecho, probamos diferentes tipos de juntas, ¿verdad? Y de nuevo, el proceso de este edificio es bastante empírico. Entonces, de nuevo, esto es nosotros tratando de generar nuestros propios campos de estudio, ¿verdad? Yo en esta foto, mis alrededor de 85 kilos, no lograron que se moviera la junta que hice, mide alrededor de 10 metros de largo, y la sección en gruesor creo que tenía 30 milímetros, que es alrededor bueno, son 3 centímetros. Entonces, si piensan en las vigas que están por los entrepisos de madera donde ustedes han estado, lo que van a encontrar que ese es el gruesor de una tabla, y yo aquí lo estoy utilizando como una viga. Hay unos principios mecánicos que están activos en esto, ayudándome a que no se reviente, tal como la curva de la pieza, y lo que descubrimos es que la podíamos seguir cargando. Y en este momento quizá tenemos unos cercanos 600 kilos colgando de esta tira. Y de nuevo, es una tira que yo hice y de una manera informada, pero yo no, en este momento no me consideraba un carpintero. Entonces, es decir, que está hecha con un grado de imprecisión que ella misma podría ser la causa de su falla, pero aún así, el adhesivo, el corte, la tira, todos los puntos de anclaje principalmente, todos se comportaron de una manera muy amigable. Entonces, nos permitió tener una idea de que esto en realidad podría tener una resistencia mecánica. Ahora, todavía teníamos que seguir comprobando esto, pero lo llevamos eso paralelo a los procesos de diseño, retroalimentando cada etapa. Dichosamente la finca tenía un presupuesto para construir sobre esta losa de hormigón que están viendo, que lo que tenía era un aserradero portátil. La losa es alrededor de unos 50 metros cuadrados. Eh, y en realidad el presupuesto que nos dieron era algo bajo, pero teníamos que observar muy pocos principios, o sea, solo el volumen operacional de la máquina y los requerimientos espaciales del usuario, que es una persona. Entonces, nos dio un campo de exploración muy bonito, muy abierto, en el cual nosotros podíamos empezar a idearnos qué sería nuestro proyecto. Ahora, nosotros queríamos como arquitectos retar la idea convencional
una red, de una estructura de tensión, ¿verdad? Que tiende a ser como, y si se pueden imaginar la de un circo, ¿verdad? Son estos puntos altos con la carpa, ¿verdad? Nosotros queríamos retar ese lenguaje que como que mata toda la tensión en un mismo punto y tratar de hacerlo una cuestión fluida. Habían otras cosas que determinaban esta ambición, pero principalmente queríamos retar ese lenguaje visual. Como arquitectos, nosotros siempre tenemos ese interés, supongo que de avanzar las cualidades espaciales. Ahora, esto era una investigación material que requería de mucho énfasis en cómo nosotros hacíamos las fuerzas de tensión fluir versus terminar, ¿verdad? O sea, fluir hacia la Tierra versus terminar en un punto. Si alguien acá ha tratado de modelar algo bajo tensión, yo creo que saben que es muy difícil de modelar la tensión como activa, ¿verdad? E incluso nosotros empezamos a modelarlo y lo que estábamos haciendo era modelando cosas que parecían que tenían la forma de algo bajo tensión, pero aún no modelábamos tensión, lo cual es algo de un reto, ¿verdad? Afortunadamente, y esto es algo que es fundamental para estos procesos, podemos recurrir a insumos, eh, referencias que conocemos o que descubrimos a través de la investigación. Esta es una imagen de los modelos de cadena que son fabulosos. Ahorita hay varios recreados, los invito a que los busquen en internet. Son los modelos de cadena para las cúpulas de la Sagrada Familia en Barcelona. Esto es por Antonio Gaudí, bueno, su oficina. Pero básicamente nosotros sabíamos que con esta técnica podíamos modelar algo de tensión porque la cadena con su propio peso, ella la jala la gravedad y bajo su propio peso se mantiene estática, ¿sí? Que eso es un primer intento, algo ingenuo de generar una superficie, porque de nuevo estamos tratando de cubrir el sawmill, el aserradero. Ok. Pero en este mismo afán de cada vez llevar el prototipo un paso más allá en búsqueda de información para el proyecto, construimos una versión más grande de ese mismo modelo. No sé si pueden ver en el centro de la imagen un taladro de mano, como para brindarles escala. Este cuadrado medía 1,40 m por metro cubo, 1,40 m por 1,40 m por 1,40 m. Y lo que terminó siendo fue un ejercicio de form finding, que digamos que en nuestro mundo es básicamente una maqueta para encontrar varias formas con el mismo machote. Entonces, la primera forma, mano izquierda, se parece mucho al modelito pequeño de las cadenas al inicio, pero si notan que solamente con cambiar los puntos de anclaje al borde del cubo en el sentido vertical, nos permite formar una superficie diferente, una forma diferente solamente desplazando los puntos de anclaje, ¿verdad? Ya que entre ellos están jalando hacia la forma que nosotros buscamos. Nos dio un par de puntos de referencia importante todo esto porque empezó a evidenciar que si nosotros simplemente teníamos un grado de precisión más alto en los puntos de anclaje, conociendo que ya es un elemento fuerte, tenso, nosotros podríamos dictar la forma de la cubierta fácilmente. Y de nuevo, esta es una tercer prototipo de ese primer modelo, ¿verdad? Y ya es de nuevo, yo lo fabriqué, pero lleva un grado de precisión mucho más elevado que la segunda maqueta, ¿sí? Entonces, todo esto, paralelo a todos estos procesos, también se están evaluando modelos digitales, ¿verdad? La importancia de lo digital es que nos permite esta versión de prueba y error que veíamos en las otras maquetas, pero generar iteraciones, miles de iteraciones en maneras de segundos con algoritmos computacionales, ¿verdad? Técnicas que nos abren las puertas en realidad a tener insumos muy importantes para la construcción de nuestros proyectos. Esto se hace a través de meses, pasamos básicamente de tener una forma global que queremos tomar a, digamos que retroalimentar eso con las fuerzas y el estudio de cargas estructurales que estábamos recibiendo del Departamento de Ingeniería, ¿verdad? Porque bien, esto es un cable, el cable es fuerte, pero dependiendo de qué tan curvo sea un cable de baja tensión, o sea, que cuánta curva tenga, ocupas menos fuerza. Entonces, entre más curva, ocupas menos fuerza para sostenerlo. Para sostener algo en una línea bajo tensión pura, se ocupa una fuerza de tensión infinita, la cual no existe, ¿verdad? Entonces, muchos de los procesos
de modelado digital se basaron en cómo nosotros retorcíamos la forma para reducir las cargas eh, de los listones, ¿verdad? Y de nuevo, todo esto a fin de poder modelar, prototipar y madurar un poquito más el proyecto. Estas son unas versiones que se estudiaron desde el inicio, con diferentes variaciones entre sí, pero al lado derecho abajo se ve básicamente la configuración final, donde sí se denota que el borde es mucho más curvilíneo, y esto, ahí siendo la concentración de fuerza más grandes, fue algo que resultó bastante ventajoso. Entre más de nuevo, le aplicábamos una curva, más podíamos reducir las cargas de tensión. Esto es un diagrama del proceso de modelado algorítmico. Entonces ahí en el 1, 2, 3, 4 pueden ver los diferentes pasos básicamente que se establecen para construir todo el algoritmo, ¿verdad? Entonces hay una relación vertical, tangencial, perpendicular que nos permite dictar el posicionamiento de cada uno de los cables. Sí, entonces a esto simplemente retroalimentar la idea de que los procesos digitales están funcionando en el trasfondo, de la mano de los procesos materiales, y no uno como en contra del otro, ¿verdad? Sino que uno alimentándose al otro. Como fuimos sacando los modelos digitales, nos empezamos a dar cuenta que los listones iban a estar bajo dos curvas, es decir, una en esta dirección y en otra doble, o sea, sobre dos ejes teniendo curva. Entonces es mínimo, ¿verdad? Este modelo, mientras no modela la tensión muy bien, este modelo es ahí demuestra de lado algunos que empiezan a perderse como en su doble curvatura. Entonces, de nuevo, esto es como, es como la misma receta metodológica, casi, ¿verdad? Los procesos todos son diferentes, pero la idea de hacer una prueba, digamos como un grado de estudio científico, pero algo improvisado, ¿verdad? Aquí, eso es una tira de alrededor, creo que 8 metros, y le tenemos puestos baldes de 14 litros, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica detrás de colgarle baldes? Obviamente lo podemos cargar con agua y agregarle peso, pero sabemos que si el balde aguanta 14 litros, aguanta 14 kilos de peso, porque cada litro es un kilo, ¿verdad? Entonces es esta idea de utilizar los principios que conocemos para construir sobre ellos nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, con los baldes, yo jalo la cuerda hacia abajo, y si ven las tiras de carga, aquí las estoy jalando hacia el lado, pues con los baldes hacia abajo y con las tiras de carga hacia el lado. Y eso fue casi como para torturar la tirita, ¿verdad? Y saber hasta dónde estaba su punto de fallo, ¿verdad? Todas estas cosas, estas pruebas que nosotros hacemos típicamente, todas las llevamos a fallo porque queremos entender con un grado de certeza, o sea, que fabricante tenga referencia estrictamente, que nos dé datos técnicos, nosotros podemos generar nuestros propios datos, ¿verdad? Entonces, a fin de eso, ya cuando vimos dónde se estaban rompiendo las tiras, ¿verdad? Cuando las doblábamos con los baldes de agua, nosotros nos tuvimos que desarrollar una manera de catalogar cuáles eran los nudos que se podían romper. En la imagen del lado derecho, lo que tienen es una madera casi golpeada de beta, pero tienen, ahora tienen que digamos que algo desproporcional, ¿verdad? Porque la sección siendo tan pequeña, una cuestión que si tiene un pequeño nudo, que puede comprometer mucho la estructura de toda la pieza, ¿verdad? Entonces nosotros lo que desarrollamos es, de nuevo, como las pruebas que hicimos para jalar y fallar las piezas. Esta fue una prueba de falla a 3 puntos, donde buscábamos determinar nosotros cuál era el porcentaje que nosotros podíamos permitir de nudos, porque ninguna madera ocupa ser perfecta, solamente ocupa tener la resistencia mecánica para soportar la carga a la cual se le somete, ¿verdad? Entonces, no se ocupa que toda la madera sea perfecta, pero sí se ocupa saber cuál es el grado de imperfección que nosotros podíamos permitir. Entonces, a todo esto, los diagramas que ven al lado derecho son calculando porcentajes de las secciones de prueba,
pero esencialmente nosotros fabricando nuestros propios estándares de calificación de madera basados en los estándares de la industria, pero nosotros fabricando nuestra propia información porque sabemos cuáles son las resistencias mecánicas que ocupamos resistir. De nuevo, con todo este afán de prototipar y avanzar el proyecto a través de lo físico, ok, nosotros ya habíamos hecho esta primera prueba donde nos colgamos todos nosotros, los compañeros y los directores, con algunas juntas, pero todavía no había una junta que fuese conveniente fabricar, ¿verdad? Para hacer un edificio lleno de tiritas, ocupas hacer muchas de estas juntas. Entonces, nosotros nos dimos la labor de no solo encontrar las juntas que nos iban a favorecer, como el scarf joint, que nos alarga la cara de contacto, y el finger joint, que nos crea un mecanismo de contacto, sino que buscamos tomar estos primeros insumos y avanzarlos, ¿verdad? O sea, el prototipar hasta la junta es algo que es necesario en este tipo de exploración, ¿sí? Entonces, nosotros, de nuevo, pasamos a ese tipo de ejercicio, pero con el afán de llegar a algo que nosotros podamos producir para nuestros fines. Entonces, al lado izquierdo, ven unos diagramas de la operación de 3 pasos para fabricar una mitad de las juntas, y al lado derecho pueden ver, digamos que el proceso de ensamblaje de estas mismas. De nuevo, algo con herramientas, digamos que podría llamar de día a día. Ahora, nada, yo supongo que no todo el mundo en su casa tiene un router de mano, pero cualquier, digamos que carpintero o taller de trabajo podrías esperar que lo tuviera igual como cualquier otra sierra. Entonces podríamos llamarlas herramientas de todos los días. No es equipo que va a costar conseguir, mejor dicho. Entonces, de nuevo, cada vez nosotros haciendo nuestras propias maquinitas, nuestros propios mecanismos, y de nuevo, nosotros no teníamos una dexteridad manual en el momento, o sea, que sobresaliente. Nosotros éramos arquitectos como típicamente nos habían formado, arquitectos que hacen ideas y otras personas las construyen. Y aún así, en una sección de 38 por 38 milímetros se logra apreciar el grado de precisión que tiene la junta, ¿verdad? Entonces, le brinda validez a todo este tipo de proceso, digamos como que la palabra en inglés es bespoke, pero lo mejor que puedo traducir es como cuando te hacen un traje a la medida, o un vestido a la medida. O sea, está hecho exactamente para vos y tu silueta. Entonces, el desarrollar cada uno de estos mecanismos de fabricación a uno le da una cierta licencia para aventurarse y hacer cosas un poquito más aventuradas, ¿verdad? Porque uno ya no depende solamente de lo que dice la ficha técnica de un material, sino del conocimiento tácito que se ha logrado generar con cada uno de estos prototipos, ¿verdad? Entonces, a la misma cultura de prototipaje, al lado izquierdo se ven varias muestras donde se probó diferentes tipos de adhesivos. Ya tenemos la junta. Ahora, ¿cuál es el adhesivo que queremos utilizar, verdad? Porque si todos los adjetivos son diferentes, son iguales, digamos que para esta función igual quisiéramos escoger el más costo efectivo. Entonces el estudio sigue siendo válido, y a mano derecha lo que están viendo es una maquinita de una generación, digamos como que luego más avanzada de la primera, que nada más reventaba como los pedacitos de corbatín, ¿verdad? De nuevo, pero esto ya lleva un grado de sofisticación, de precisión muy alto, ¿verdad? Aunque son cosas de nuevo empíricas, nosotros siempre buscamos actuar con un grado de precisión alto, que esté dentro del alcance, pero alto, ¿verdad? Entonces, hasta nuestras máquinas para probar tienen un diseño de precisión. El objeto de esto es que cuando nosotros logremos romper una de las piezas, poder tener un entendimiento claro del estudio, de los resultados del estudio, al poder controlar todos los otros elementos, ¿verdad? En este caso, nosotros estábamos buscando que se rompiera el pedazo de madera y no la junta. Y no sé si notan la ruptura en esta pieza, pero no es a lo largo de la junta, ¿verdad? Entonces es un momento casi perfecto dentro de una investigación especialmente de madera, donde la junta no se rompe antes que la pieza, ¿verdad? Básicamente cualquier junta en madera ocupa ser igual o más fuerte que la madera para funcionar. Entonces, en este caso, ya con cierto grado de certeza, ya lográndolo, nosotros podríamos aventurarnos a, pensar en qué forma ya podía tener final el proyecto. Esto es una elevación y un dibujo en planta de la misma.
es un diagrama de los componentes estructurales. De un lado izquierdo ven unas columnas que todavía no hemos conversado mucho en detalle, las vamos a ver un poquito más adelante, pero del lado derecho del diagrama tal vez ven como un marco estructural típico. El marco estructural típico está replicando lo que hacen las columnas de un lado, pero por cuestiones de alcance de tiempo, utilizamos un marco estructural más atípico del otro lado para poder permitirnos suficiente tiempo para terminar el estudio. Aquí esto es un diagrama de los componentes principales y de la secuencia de construcción. Yo creo que esto es algo importante para cuando ustedes estén haciendo sus modelos. Siéntanse en toda la libertad de utilizar cualquier insumo que se encuentren, pero casi siempre ustedes tienen la oportunidad para diseñar incluso hasta los procesos en que ensamblan esos prototipos, ¿verdad? Entonces, esto siendo un prototipo a escala 1:1, nosotros tuvimos que darnos esa tarea, que este edificio nunca se ha construido. ¿Cómo lo construimos nosotros? Entonces, básicamente, paso por paso, nosotros nos hacemos como la secuencia, ¿verdad? De cómo llegaríamos acá. A esto, quiero hacer una pequeña pausa acá para conversarles sobre la importancia de documentar cada paso de lo que están haciendo. Si ustedes documentan de una manera rigurosa, no solo tienen una gama robusta de información al final de sus trabajos, sino que tienen oportunidades, pausas como vistas hacia el pasado de información que pueden retroalimentar en otros momentos. Típicamente, mucha información puede salir, puede resultar necesaria hasta después de que fue descartada. Entonces, yo los invito a que, o sea, yo aquí pusimos las luces, tomamos todo de una manera muy dramática, pero con el énfasis de documentar y llevar una investigación apropiada desde nuestro punto de vista. Una investigación material buena siempre debe ir acompañada de una rigurosa recopilación de información en sus procesos, ¿verdad? Entonces, yo en esta presentación me he alejado mucho de presentar los aspectos de diseño, de conceptualización del proyecto, para enfocarme más en los que enfatizan el prototipaje. Pero, de nuevo, otra pequeña pausa mini comercial en todo esto es que se permitan que los instrumentos de dibujo, fotografía, fotomontaje, lo que ustedes usen para diseñar en sus ejercicios, que no lo limite solamente al prototipo. El prototipo ustedes lo pueden tomar y pueden llevárselo a una mesa de dibujo y volver a rediseñarlo. Este dibujo acá es una vista previa de una imagen, la prueba con los baldes de agua, ¿sí? O sea, los baldes de agua lo que hacía era jalarme jalarme cada uno de los listones en una dirección, ¿sí? En dos direcciones. Entonces yo lo que ocupaba era ahora que nosotros construimos todas las piezas y estábamos listos para llevarlas a sitio, era una manera de comprobar y tener un control de calidad de que cada una de las piezas fue hecha de manera correcta, porque siempre puede existir el error humano. Aquí nadie mete todos los goles. Entonces, esta versión que están viendo acá, al lado izquierdo, es una versión horizontal del mismo ejercicio de los baldes, ¿verdad? Pero de nuevo, la maqueta de los baldes sirviendo como un primer prototipo de estudio, de análisis, que después avanzamos y concretamos en algo más preciso, ¿verdad? Ya este no tiene baldes de agua, sino que tiene puleas, cordón, que está especificado, y al lado derecho un mecanismo que me indica cuánta fuerza yo estoy jalando cuando jalo la pieza, ¿verdad? Entonces, de nuevo, teniendo un grado de certeza de que nosotros estamos probando en el momento, se vuelve crucial. Pero esto lo que nos permitió es, con los mecates, indicar exactamente cada uno de los puntos de anclaje a donde se estarían topando las tiras, ¿verdad? Ahora en esto, una imagen que viene va a ser más claro, pero básicamente nosotros pudimos simular, corriendo los mecatitos y los puntos de anclaje, a dónde sería sometida a una carga el listón típicamente. Entonces, de nuevo, dándonos un grado más de comprobación. La tira anaranjada que se ve ahí está señalando la inflexión que toma el elemento cuando nosotros lo jalamos, ¿verdad? Entonces ahí se ve bastante pronunciado. Como les había comentado, los listones de madera se articulan a un sistema de columnas diseñado por Ankai Kuo, el
el muy talentoso arquitecto aquí con camiseta naranjada. Este amigo lo que buscaba era doblar componentes arquitectónicos de madera a escala arquitectónica, o sea, una columna completa con vapor. Esto es una técnica que típicamente se utilizaba para hacer muebles, en algún momento algunas cuestiones para hacer barcos hace muchos tiempos, pero él quería ver cuáles eran las posibilidades dentro de un espacio arquitectónico ya a escala 1:1, ¿verdad? Entonces su investigación se enfocó en cómo él se diseñaba el mecanismo para doblar cada uno de estos troncos. El primer trabajo típicamente era hacer unas incisiones, unas como rebanadas en el lado ancho del tronco para permitir la infiltración del vapor y el agua más rápidamente. Después de someterlas a vapor por varias horas, Ankai lo que hacía era montarla en esta plantilla donde él doblaba todo el árbol mediante una pulea que vamos a ver en un momento, pero lo que quiero hacer pausa acá es que la plantilla de Ankai lo que lo permitía hacer era setear diferentes radios para cada una de sus columnas, porque las columnas todas tenían un radio diferente. Entonces, con esta plantilla, él solamente desplazando los puntos de anclaje, él podía setear un radio diferente, ¿verdad? Aquí se ve mediante una pulea y unas lingas de remolque cómo se está jalando hacia su posición final. Yo no detallo mucho el trabajo de Anke porque en realidad es especial. Sí, ahora les voy a demostrar un video donde se logra apreciar un poquito más. Pero, en fin, se hicieron 18 columnas para el proyecto, cada una de un radio variable, pero el radio, la variación es problemática cuando no hay un elemento que la controle, ¿verdad? Entonces, no sé si notan aquí al lado izquierdo que hice 500 milímetros, después 525, 550, cada uno en un radio diferente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, con esta plantilla que se diseñó Ankai, pudo fabricar estos 18 árboles, que aquí los vemos en sitio. A mano derecha hay un par de personas como para dar una impresión de escala. Al lado derecho, al fondo, como los andamios donde íbamos a construir las cubiertas. La cubierta, cada una de las columnas de Ankai están situadas encima de una placa de acero que permite ubicar exactamente el punto de pivote, de anclaje, ubicar la columna en sitio y luego permite ubicar su posición exacta, digamos que el datum exacto que ocupa tener para recibir cada uno de los listones. Ahora, no, yo creo que en esta imagen se demuestra algo el aspecto nuevo empírico de esta investigación, ¿verdad? Donde nosotros diseñamos cada uno de los aspectos hasta de cómo lo vamos a construir. Esto no necesariamente te tuvo una contemplación grande, sino que teníamos un tractor y lingas de carga. Entonces, básicamente, pudimos. Pero a esto va que nosotros en diseñar los procesos de fabricación terminamos diseñando el edificio y estos retroalimentándose uno entre otro puede dar un resultado muy bello. No sé si notaron, disculpen, este marco este es el marco estructural que les mencionaba, que reemplazaba las columnas de un lado para ubicar los listones en la curva que llevan. Se utilizó una serie de marcos de madera muy parecidos, pero solamente como para ubicarlos, los data. Ya por ubicados los listones, se remueven los marcos de madera y cada una de las piezas de madera se mantiene en lugar con estos dos bloques se llaman stop blocks, un detalle constructivo que obtuvimos de un edificio cercano, de hecho. Pero aquí se ve cómo se articulan cada uno de los listones con un tubo estructural que nosotros cortamos, le pusimos los hoyos y lo taladramos al listón, ¿verdad? O sea, ninguno de estos detalles vive en una ferretería. Cada uno de estos nosotros los hicimos con componentes que encontrás en una ferretería, pero nunca ninguno de ellos es algo que compras ya prehecho. A esto se ajustan las tolerancias, ¿verdad? Es casi como afinar una guitarra, ¿verdad? Para ponerla en tensión pura hay que tallar y tallar y tallar cada uno de los cables hasta que la fuerza de tensión sea lo suficiente para mantener la estructura estática. Ahora, la estructura de tensión cuando cae a la tierra, no sé si se logra apreciar, disculpen, a mano izquierda, abajo, cerca de nuestros pies, hay unas vigas que están enterradas en la tierra. Esas vigas están funcionando como peso muerto, básicamente,
para que cuando la estructura de tensión jale, la reciba la viga. Ahora, las vigas están articuladas a unos, pilotes de tornillo, ¿verdad? No son algo inusuales para la construcción de una cubierta como de este tamaño, pero típicamente se puede usar hasta como para una bodeguita, como atrás. Básicamente el tornillo lo que hace es que distribuye la forma cónica, de manera cónica. Cuando lo jalan, la fuerza se va de forma cónica hacia la superficie y lo que termina jalando es todo ese cono de tierra, no solo lo que está sobre el tornillito, ¿verdad? Entonces, una aplicación, de nuevo, no típica, pero manejando el principio, que yo creo que es una de las cosas fundamentales que no he tocado mucho, manejando el principio de cómo funciona la pieza, nosotros logramos encontrarle una aplicación, digamos que algo inusual, cuidado, sino algo innovadora. Entonces, estas son unas imágenes del proyecto ya final, ya terminado, pero me gustaría que entendamos el proyecto dentro del contexto más grande de Hook Park. Es un lugar muy especial donde se hace esta maestría, pero lo que se busca es diseñar y fabricar edificios que nos brinden a nosotros como diseñadores la oportunidad de generar nuestras propias áreas de conocimiento, ¿verdad? Y de nuevo, hacer un matrimonio entre entre la idea de arquitectura y su fabricación, ¿sí? Y que estas sean una extensión una de la otra. Esta es una foto ya interna del proyecto construido y aquí una foto bastante linda que la sienta en su entorno. Yo les quiero demostrar este video, que me van a disculpar, pero no pude con mis habilidades de, de Keynote poder proyectárselos directo desde la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla aquí con YouTube? Sí. Ok, voy ahí. Disculpen la molestia. Bruno, pero estás poniendo un video en este momento. Sí, no se ve. Ah, no, perdón. O sea, se ve el link de YouTube, pero no se ve el video. Ah, ok, disculpa, tengo que compartir. Pensé que estaba compartiendo toda la pantalla. Disculpas. Sí, no logré. Típicamente uno puede poner un link en la presentación, pero no sé si es una cuestión de un update. Ahorita sí ven la Sí, en pantalla este de momento YouTube. sí, ahora sí. Ok, disculpen la falta de capacidad tecnológica. Ok. Pero no se escucha. Sí, qué lástima. Ahí sí ya les quedó, les quedó algo mal. Igual es solo música, pero aquí yo voy a tratar de hacer mi mejor intento de narrarlo. Este es parte del proceso de fabricación para los listones. 38 por 38 milímetros. No sé si notan cómo se doblan. Es algo inusual ver un pedazo de madera ser tan maleable. Fue algo que no anticipamos, pero lo era. Esto es parte del proceso de Ankai. Aquí se demuestra bien la bolsa de vapor, cómo se le introduce el vapor a la madera. En control de temperatura. Y lentamente. Trabajo de fundación. Todo esto prefabricado y luego llevado a sitio. Ay, siempre me gusta detenerme en esta pequeña parte. Se hicieron 2 viajes
a hombro para llevar toda la estructura de la cubierta a sitio por estos dos muchachos. La distancia era como unos 100 metros, pero el punto a hacer es que quizá la validez en este sistema ronda también en la eficacia material, ¿verdad? O sea, el hecho de que toda la estructura de una cubierta la pueden cargar dos muchachos en 2 viajes, dice suficiente sobre la eficacia material del sistema. Ah, okay. Qué pena, no sé si se está congelando, se me está pegando a mí. Es el sistema de cubierta que también es diseñado a la medida. Perfecto, con eso podemos, disculpen, con eso podemos terminar la presentación. Pero, en fin, este proyecto es el resultado de una pregunta que buscábamos hacernos sobre el comportamiento inherente mecánico ya dentro de, de la madera. O sea, que esencialmente era un cable y curiosamente dio buen fruto y nos resultó en un proyecto que nos dejó mucho de conocimiento, pero principalmente quería dejarlos con esa idea de que la persecución del prototipo puede llegar a modos de investigación válidos, modos de diseño válidos eh, para nuestros diseños, arquitectura, diseño de producto, lo que fuese. Pero sí, eso es el Sawmill Shutdown y Prototype.